Ya estamos aquí con el congresista electo Juan Cheput por Peruanos por el Cambio. Hay muchas cosas que están pasando dentro de esta agrupación política, evidentemente. Hoy veíamos en imágenes a PPK en Estados Unidos, en Nueva York, visitando a la comunidad de peruanos en esta ciudad que además es inmensa y tratando de conseguir ese voto extranjero que es importante. Muchos minimizan a los peruanos que están en Japón, en Australia, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, Estados Unidos, pero ojo, que ese voto representa, si no me equivoco, le voy a decir a Juan Cheput que en todo caso confirme si el dato que tengo es real o no, llegaría a ser hasta el 3% Exacto. del total. Es un montón, 3%. Yo creo que a PPK no le hace bien, encima que todo el mundo le dice que renuncie a su nacionalidad. Cuando ya renunció, ahí está el gringo, el vendepatria, irse justamente a Estados Unidos. Hubiese ido a Quisito nomás, a Ecuador, a Bolivia, pero Estados Unidos, creo que mala estrategia en todo caso de la gente que lo está asesorando en temas de comunicación, pese a que, repito, la comunidad en Estados Unidos peruana es enorme. Juan Cheput está aquí conmigo en el programa. Gracias por venir, señor Cheput. ¿Cómo estás, Juliana? Un placer. ¿Le hace bien, le hace mal a PPK estar allá? Yo creo que le hace bien porque es necesario pensar en ese cúmulo de peruanos. Son cerca de 800.000 personas, votos importantes, cerca del 3%, como muy bien han mencionado, y que lamentablemente siempre son vistos de manera marginal. Yo creo que el gesto de Pedro Pablo en un país global tiene que ver con aquellos peruanos que también necesitan que se preocupen por una serie de necesidades. No tienen pensión, están trabajando muchas veces en condiciones precarias, tienen problemas inclusive para el retorno al país, por eso se ha hablado de la ley de retorno, y sobre todo conocer su problemática. Cuando yo era ministro de Trabajo tuve la oportunidad de viajar a España y firmar un convenio, por ejemplo, con el gobierno español, para que de esa manera los peruanos que trabajaban en España se incorporaran a la seguridad social. Trabajaban sin seguro social. Hoy eso se puede hacer en España y eso se podría extender a una serie de países donde hay colonias peruanas. Pero no es demasiado populista ir a ofrecer cosas para los peruanos que viven en el extranjero cuando en 5 años ni siquiera te va a dar el tiempo, la vida, la plata para poder terminar de hacer todo lo que tenías en el papel con la gente que está aquí in situ? Lo que pasa es que la colonia peruana en el extranjero, cerca de 3 millones de peruanos en total. ¿Representan un 3% del electorado? Votos, si no me equivoco. ¿O los 800.000 votos son el 3% del electorado, pero en total son 3 millones de peruanos que envían al país cerca de 3.500 millones de dólares por año, por lo tanto es una fuente de ingresos importantes como 1,5 puntos del PBI. Por otro lado, es una colonia que también merece nuestra atención. No olvidemos que Pedro Pablo Kuczynski va a ser presidente de todos los peruanos y considero que dentro de las cosas que ha hecho el actual Congreso de permitir que ellos elijan a su propio representante, eso tiene que extenderse a una labor más cercana al Ejecutivo. Pues hoy en día los países, en términos globales, también se preocupan de su diáspora, ¿no? De todos aquellos compatriotas que estén fuera del país. Pedro Pablo Kuczynski va a ser el próximo presidente del país. ¿Ustedes la tienen clarísima? Así es, nosotros estamos optimistas, nosotros sabemos perfectamente que Pedro Pablo es el próximo presidente del Perú. Pero se puede cantar victoria a estas alturas, tomando en cuenta la historia política nacional y sabiendo además que una cosa es lo que arrojan las encuestas ahora y lo que pueda suceder de aquí al 5 de junio? Se puede ser optimista y el optimismo es un motor. Y nosotros desde ese punto de vista tenemos la convicción que Pedro Pablo Kuczynski, para el momento que vive el país, este dilema entre democracia y autoritarismo es la mejor opción. El gran problema que tiene el Perú hoy es que por un lado tiene una agrupación que tiene una hegemonía total en el Parlamento, que es el fujimorismo, y que hemos visto cómo ellos se han desatado en base a una soberbia verdaderamente lamentable. Han dicho de que las leyes salen por un tubo, que Fujimori saldrá por la puerta grande, que las minorías son despreciables, que quieren reelegirse en el 2021, etcétera, etcétera. O sea, ha aflorado una psiquis fujimorista que el Perú tiene que entender. Se necesita un equilibrio de poderes y ese equilibrio de poderes se da con un fujimorismo que ya tiene una hegemonía en el Congreso y un poder ejecutivo en manos de Pedro Pablo Kuczynski que haría un equilibrio en la balanza democrática. Bueno, esa es la lectura que le da usted y seguramente otras personas, pero para un grupo importante del electorado las dos opciones representan prácticamente lo mismo. Incluso hay líderes políticos como Verónica Mendoza, quien se acaba de ir, que justamente ha decidido no apoyar a PPK, considerando ella que peor sería un eventual gobierno de Fujimori, porque no ha logrado hacer un deslinde real del fujimorismo al que Pedro Pablo Kuczynski apoyó abiertamente en las elecciones pasadas. Bueno, es válida la posición de Verónica, se ha marchado, por eso yo no podría criticar en ausencia de ella lo que acaba de decir, pero sí podría señalar qué es lo que más o menos tiene ella como preocupación para desvirtuarlas. En primer lugar, sí hay un deslinde claro de nuestra
nuestra posición en relación al fujimorismo. Acabo de hablar de democracia versus autoritarismo. Ahí tenemos las trayectorias. Pedro Pablo Kuczynski jamás ha trabajado para un gobierno autoritario. En segundo lugar, dentro de Peruanos por el Cambio hay una serie de demócratas convictos y confesos. En tercer lugar, nosotros planteamos un consenso permanente, el diálogo, tender puentes a todas las agrupaciones políticas. ¿Qué vemos del otro lado? Imposición, ausencia de respeto por la democracia interna, una vocación por el autoritarismo y por hacer que las cosas se impulsen en base a imposiciones. Entonces, las diferencias son vastas. Y desde ese punto de vista yo creo que la opinión pública se ha dado cuenta de eso, a tal punto que le está dando 4 puntos de diferencia a Pedro Pablo Kuczynski en las encuestas, empezando esta jornada electoral. ¿Y cómo toman esto? El hecho que en el último sondeo de Ipsos Apoyo aparezcan ustedes con 43% versus 39% de Keiko Fujimori. Bueno, lo tomamos con optimismo, como te señalé hace un instante, y sobre todo ya no estamos hablando de un empate estadístico. Yo mencionaba ayer en esta misma casa que cuando hay 2 encuestas de una misma empresa que le dan la diferencia de 4 puntos, ya no podemos hablar de un error estadístico, de un empate estadístico, ni cosas por el estilo. Lo que pasa es que el margen de error suele ser 2.5 máximo 3. Pero lo que pasa es que confirma en distintas muestras la diferencia de 4 puntos, la misma encuestadora. Por lo tanto, ya estamos hablando de una diferencia sólida y sustantiva de 4 puntos que podrían ser más, luego que la ciudadanía se está dando cuenta que como Kenji Fujimori, por ejemplo, tiene pretensiones de continuar en el cargo, con lo cual está afectando directamente a la candidatura de su hermana. Ok, pero lo de Kenji Fujimori, si le ha hecho mal a la candidatura de la hermana, se va a saber de aquí al próximo sondeo, porque esto recién sucedió ayer y la encuesta de Ipsos Apoyo también es de ayer, por lo tanto la muestra fue tomada. Pero este domingo hay sondeos. Días antes. Exactamente, este domingo hay. Y yo estoy seguro que la diferencia se va a ver ampliado. Pues la gente no quiere observar este tipo de comportamientos, ¿no? Yo creo que el Perú necesita institucionalizarse para que de esa manera se consolide el desarrollo del país y no volver a situaciones como la del pasado, en la cual las imposiciones, las leyes a medianoche, el autoritarismo, la falta de diálogo, la imposición, etcétera, etcétera, arrasaba con las instituciones democráticas. Ok, usted dice eso de, digamos, sus contrincantes, que son los de Fuerza Popular, y ellos dicen que ustedes lo que buscan es favorecer, por ejemplo, a las empresas aseguradoras a través de esta idea, esta propuesta de eliminar la CTS, de la que usted además ha hablado largo y tendido, y esto va alimentando también, así como por el otro lado a ellos le dicen dictadores, autoritarios, etcétera, ellos contra ustedes también tienen una ola, una avalancha que viene cargada de adjetivos, frases, datos que finalmente van calando en el electorado, como el vendepatria de Pedro Pablo Kuczynski, el lobista, el que prácticamente fue obligado a renunciar a su nacionalidad porque él no quería, y luego va a llenar tratados y firmar tratados de libre comercio y le va a importar 3 pepinos, por ejemplo, la gente que vive en las comunidades aledañas a un terreno que va a ser próximo explotado por alguna empresa minera. Efectivamente, Pedro Pablo ha recibido un vendaval de insultos en las últimas semanas provenientes del fujimorismo, pero nosotros no hemos reaccionado insultando jamás a Keiko Fujimori. Lo que nosotros estamos planteando y exigiendo es que si ellos quieren debatir, no ingresen al terreno de la desinformación ni la mentira. Nosotros jamás hemos dicho, ni de manera escrita ni verbal, que vamos a eliminar la CTS. Lo que vamos a hacer es complementar un fondo que en estos momentos está desvirtuado con un seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque en el Perú hay trabajadores de construcción civil, pescadores, campesinos, que tienen trabajos eventuales. Y cuando pierden el trabajo porque se agotó la obra, pues necesitan recolocarse. ¿Y cómo? Con el seguro de desempleo, 4 o 6 meses más, con un sueldo al 80%. Pero el problema del fujimorismo no es que desinforma a la población. El problema del fujimorismo es que no tiene propuestas alternativas. Yo le he dicho en un debate a uno de los fujimoristas, bueno, dime una sola alternativa, pues, ¿qué plantean hacer ustedes? Y se quedó callado. Entonces, si ellos se quedan callados porque no tienen alternativas concretas para decidir de qué manera puede manejarse el Fondo de Protección un trabajador, ¿por qué se meten a desinformar? Simplemente por politiquería. Y eso es lo que hace daño a un debate. ¿Y cree que es politiquería el hecho de que Julio Guzmán diga ahora que va a apoyar a Pedro Pablo Kuczynski por más de que no esté de acuerdo con su proyecto, su visión de país, porque considera que es un modelo neoliberal, peligroso, obsoleto y demás? No, es la posición de un ciudadano que nosotros saludamos porque revela pues que en este dilema, él también ha señalado que en este dilema entre democracia y autoritarismo pues simplemente apuesta por aquella opción que va a garantizar los usos y costumbres que exige la democracia. ¿Y sigue creyendo que es un fracasado en gestión pública? Por supuesto, el currículum vitae no tiene nada que ver con lo que significa su apoyo político. Él cuando
tuvo la oportunidad de estar en la gestión pública, no tuvo la trayectoria que tiene Pedro Pablo Kuczynski. O sea, yo no soy hombre de arrepentimientos desde ese punto de vista. Saludo la posición de Julio Guzmán, política, pero también deberíamos recordar todo lo que él dijo de Pedro Pablo, pero hoy ya estamos en una nueva etapa, y en esa nueva etapa lo que tenemos que pensar es de qué manera ponemos el hombro, y saludo la madurez de Julio Guzmán en ese sentido, de colocar el interés del país por encima de cualquier diferencia personal, que es lo mismo que yo hago. Yo creo que ese gesto de Julio Guzmán es un gesto de madurez política que significa anteponer intereses nacionales a lo que podría significar desavenencias personales. Usted dice que no retrocede cuando manifiesta algo, pero hizo comentarios, propuso ideas con relación a la eliminación de la CTS y le han dado como piñata. Muchos han dicho, no, está loco, ¿qué va a pasar? Va a atentar contra los derechos laborales, lo que quiere es darle de comer, Cheput y PPK, a las empresas aseguradoras. No, están equivocados porque no han leído bien. El fujimorismo tiene un problema de lectura, ¿no? Pasarían la prueba PISA. Nosotros lo que estamos diciendo con absoluta claridad es mejorar la protección de los derechos de los trabajadores, la protección. ¿Y cómo se garantiza eso? Simplemente con seguros que cuando entren en episodio de desempleo le garanticen al trabajador una cobertura durante 4 o 6 meses. Eso lo hemos dicho hasta la saciedad. No se trata acá de garantizar el negocio de algún tipo de empresa, porque si vamos a hablar de negocios, el fujimorismo tendría mucho que explicar, desde las privatizaciones, los despidos masivos, 500.000 de personas salieron a la calle por no respetar sus derechos laborales, hasta ahora significan un problema para el Congreso, pues todos los años se presentan nuevas listas de reincorporaciones. ¿Y quién originó todo eso? El fujimorismo. ¿Y por qué lo originó? Porque tenía una mayoría parlamentaria. ¿Y qué le permitió hacer esa mayoría parlamentaria? Pasar las leyes por un tubo, como dice el congresista Francesco Petrosi. Entonces, cuando vuelve la época en la cual la mayoría parlamentaria pasa las leyes por un tubo, desaparecen los derechos laborales. Y eso es lo que no queremos que suceda de nuevo. Hablando de leyes, esta se aprobó, esta es una realidad, y hoy en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP nos han explicado cómo va a ser el procedimiento, pero ha sido tan larga, tediosa y aburrida que ahora, por suerte, Alejandro Necochea nos va a venir a decir efectivamente qué es lo que se tiene que hacer paso por paso. ¿Le parece bien, le parece mal que la gente que aporta al sistema privado de pensiones pues pueda acceder a los 65 años al 95.5% del fondo total? Bueno, Alejandro es un maestro y un catedrático de primer nivel. Él va a tener la pulcritud y la capacidad docente para explicarlo. Yo vería las cosas desde un punto de vista político. Si bien es cierto, esto es algo que ha aprobado el Congreso, a mí lo que me preocupa son las repercusiones. Es decir, que las personas se entusiasmen con recibir fondos que de repente nunca han visto acumulados en toda su vida y empiecen a malgastarlo inadecuadamente. Entonces, ante eso, el Estado y los políticos tenemos que ser docentes. Yo considero que antes de retirar sus fondos, las personas que deseen hacerlo, siendo su plata, piensen bien en qué lo van a invertir. Y ahí tiene que haber un trabajo profundo de las entidades financieras para evitar que personas impulsadas seguramente por algunos familiares que necesitan pagar sus deudas le digan, papá, abuelito, saca tu fondo, y después lo pican. Pero tan sonsos no somos, ¿no? No, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que el ser humano, lamentablemente, no todos, muchas veces ceden ante las presiones de los entornos. Por eso tiene que haber una labor docente, y desde ese punto de vista, las entidades financieras que ofrecen productos para que no se desperdicie este fondo, hagan que estas personas piensen y recoloquen mejor su dinero y no lo desperdicien. Esa es tarea ahora de las AFP, que cuando empiecen a llegar a partir del 16 de mayo los aportantes de 65 años diciendo, señor, a ver, yo ya me jubilé o estoy en el pleno trámite de jubilación, ¿qué hago? Le digan, señor, mire, a ver, ¿cuánto tiene usted? 50.000 soles. ¿Cuánto tiene usted? 500.000 dólares. Ok, lo que le recomiendo es que saque tal porcentaje, que el otro lo deje. Mira, y bueno, Juliana, le va a servir al mercado en sí, porque van a haber muchas más ofertas, porque la demanda, además, evidentemente va a ser enorme. De acuerdo, y ojalá que se derive hacia eso, a la compra de un activo fijo no depreciable de manera tan rubicunda y rápida como lo que podría significar un auto de lujo. En Australia salió lo que se conoce como la ley Lamborghini, que ¿qué decía? Que una vez que se dio una ley similar a esta, el 30% de los que retiraron su dinero compraron autos de lujo. Y un auto se deprecia en un 20% apenas sale. Entonces luego pueden pasar episodios de pobreza porque pensaron mal. Lo que yo estoy diciendo no es dramatizar ni criticar a quienes retiren su plata, sino aconsejarlos para que deriven su dinero hacia instrumentos financieros que le garanticen una renta. Hemos escuchado varios comentarios relacionados a este ejemplo de Australia, pero hay que tomar en cuenta que es un país absolutamente sobreprotector, ¿no?, del ciudadano común y corriente, y más aún de aquellos que forman parte de las poblaciones más vulnerables, niños, adultos mayores, y creo que pasa por allí más la diferencia. Pero en lo todo que caso, sucede es que, mira, la condición humana, la naturaleza humana, como dice el texto,
lamentablemente muchas veces nos lleva a atentar en contra de nuestro propio futuro, ¿no? Somos animales pensantes, pero animales que viven en el presente. Y solemos Entonces se requiere la autoflagelarnos. labor docente para que de esa manera, es uno de nuestros defectos, para que de esa manera uno pueda mejorar las perspectivas de futuro, ¿no? Es simplemente un consejo. Muchísimas gracias por haber venido, Juan Cheput, congresista electo de Peruanos por el Cambio, conversando con nosotros. Y luego de la pausa, Alejandro Indacochea, economista, experto en estos temas, para decirnos qué es lo que conviene, dependiendo de cuánto has logrado reunir, juntar, a cuánto asciende estos aportes, y también decirle a la gente claramente que si ya pasó los 65 años y los cumplió antes de que esta ley sea aprobada, sorry, fuimos, ¿no? No pasa nada, no puedes ir y decir yo quiero, no, ya vas a tener que recibir evidentemente tu porcentaje y lo que te corresponde mensualmente, tal como estaban dadas las cosas antes. Algo que a mí, y lo he dicho hasta el cansancio, me parece terrible. Yo cuando tenga 65 años no estoy afiliado a un FP, soy un irresponsable. No sé qué va a pasar con mi vejez, en fin, y menos siendo periodista, pero yo sí sacaría mi plata y analizaría qué es lo que haría. Aunque en mi caso, de hecho, sería muy bajo el aporte total, pero en fin, regresamos con Alejandro Indacochea.